Le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Hebreos 11, 1. Vamos a seguir con el tema número 6 de la serie Cristianismo o Religión. El tema de esta hora es el descanso de la fe. El descanso de la fe. ¿Cómo necesitamos aprender a descansar por medio de la fe en Dios? Eso es cristianismo. Bien, dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese usted que la fe genuina no nace en nosotros nada más porque sí, o no nace de la nada. No, en primera instancia dice la Biblia en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe genuina no es un esfuerzo que usted hace para creer, no, sino que es una acción que usted hace de total confianza y descanso en Dios. Pero esa fe se basa en lo que Él es y en lo que Él ha dicho a través de su palabra. ¿Qué es la fe? Vamos a ver qué es la fe. Ahí en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Bien, en primera instancia la palabra fe que aparece aquí viene del griego pistis, que en su sentido primario significa plena confianza en Cristo para salvación. Plena confianza, total confianza. Entonces, es pues la fe una plena confianza en Dios. Pero sigue diciendo de lo que es la fe genuina que te hace descansar en Dios. Dice que la fe también es la certeza de lo que se espera. Y aquí la palabra certeza se tradujo de una palabra griega, hypostasis. Y esta palabra es muy interesante porque significa sentarse descansando bajo un soporte. Es decir, tú te sientas en una silla que ves que te va a aguantar, que va a soportar tu peso. Tú no te vas a sentar en una silla que esté así delgadita y de plástico, que puede ser para un niño que te aguanta 20 kilos y si tú pesas pues 120, pues imagínate, ¿no? Pero esa fe es sentarse, es esa certeza que hace que tú reposes, en este caso descansando en la roca, que es Cristo, con total confianza, descansando con plena y total confianza en lo que dice su palabra, porque esto es lo que da firmeza a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, es nuestra ancla firme del alma. Y certeza también significa esencia, significa confianza y sustancia. Es decir, que la fe genuina que te hace descansar, que no tienes que forzar para creer, sino que simplemente crees y descansas, es la esencia. Pero esa esencia es el meollo del asunto, como decimos. Pero esa esencia, esa confianza y esa sustancia está precisamente sustentada en lo que Dios es y en lo que Él ha prometido en su palabra. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, eso es lo que nos hace descansar. Cuando se te viene un problema, ¿qué tienes que, y una prueba de cualquier tipo, qué es lo que necesitas hacer? Poner tu fe en acción, ¿cierto? Eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué es lo que normalmente hace el ser humano? Se desespera. Entonces
comienza a forzar. Sí, yo creo. No, espérame. Es que no es una acción forzosa. Es un simple descansar. Cuando tú llegas ahorita terminando de esta noche, ya llega la hora de dormir y te vas a acostar en tu cama, ¿cómo te acuestas? Pensando, ay, se va a caer la cama. ¿Cuándo has pensado eso? Porque la cama soporta a ti y a tu esposa y a los 3 chiquillos que te llegan en la noche ahí luego. Tú nunca te acuestas pensando se va a caer la cama. ¿Por qué? En relación con Dios, a lo que Él promete en su palabra, sí dudamos. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué no somos? ¿Qué acaso Dios no es digno de suprema confianza? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué como si ya todo se nos cerró a nuestro alrededor? Entonces la fe es plena confianza, es certeza que te hace descansar. Pero también dice en Hebreos 11:1 que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y aquí convicción significa prueba. O sea, cuando tú accionas tu fe y descansas confiando plenamente en Él, esa es la prueba y también la demostración de que tú estás confiando en Él. Pero la desesperación, la incertidumbre y ay, Dios mío, eso no es fe. ¿Se acuerdan que Jesús recriminó a sus discípulos cuando la barca comenzó a hundirse? Y Señor, y Él estaba dormido, imagínate, ahí mismo en la barca, y todo se mecía. Señor, sálvanos que perecemos. Se levantó el Señor y dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, vuestra convicción, vuestra certeza. ¿Dónde está su plena confianza en mí? ¿Sabes que si Cristo está en tu vida no te vas a hundir? ¿Sabías eso o no? ¿Tú crees que la barca se hundía? ¿Se hubiera hundido a pesar de que Jesús estaba ahí dentro de esa barca? Es obvio que no. Entonces Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a confiar plenamente en Él. Y sigue siendo la misma lección para nosotros. Entonces, la convicción de lo que no se ve es la demostración, es decir, que descansar creyendo en lo que Dios es y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y lo que Él nos promete en su palabra. Cuando nosotros descansamos en eso, estamos demostrando que no confiamos en nuestros propios recursos, que no confiamos en nuestra propia iniciativa, sino confiamos plenamente en Cristo. Por eso se llama cristianismo. Lo contrario es religión. Tú haces tu iniciativa, tú confías en lo que tú haces. 20 Padres Nuestros, estás confiando en 20. Y si no le llegaste, porque te llegó el sueño y fueron 18, ya te falló allí. Eso es religión. Aunque se usen elementos como las escrituras de Mateo donde habla del Padre Nuestro, aunque se utilicen otras cosas, ayunos que están en la Biblia, pero si utilizan con ese sentido de obtener algo nada más porque lo digo y de una manera supersticiosa me va a venir, eso es religión, eso no es cristianismo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Fíjate qué importante es basar nuestra fe en la palabra de Dios y en Dios mismo, una plena y total confianza en Dios. Si no tienes trabajo, ¿qué tienes que hacer? Confiar en que Dios te va a dar uno, ¿no es cierto? Descansa totalmente en Él, no te desesperes. Él no permitirá que sus hijos mueran de hambre, así, de esa manera. 1 Corintios 2:1 dice, ve la importancia de la palabra de Dios. Así que, o fundamentar nuestra fe en la palabra. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo
y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo está reconociendo que esa debilidad, que no estaba confiando en él mismo. Fíjate el versículo 4. Y, ¿me puedes subir un poco al monitor? Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, mi mensaje, dice Pablo, no fue con discursos artificiosos. Eso significa palabras persuasivas. O sea, argumentos de la mente humana. Y no argumentando la fe en Dios a través de la misma palabra de Dios, dice Pablo. No, yo no fui de esa manera con ustedes. Además de que los corintios eran griegos, y ellos estaban acostumbrados a escuchar a sus tremendos filósofos. Entonces Pablo dice, no, yo sé que el evangelio es más poderoso que la palabra sabia de los hombres. Entonces yo no fui a ustedes predicándoles ni hablándoles de otra cosa más que de Cristo, el mensaje del evangelio. Yo no usé palabras persuasivas, razonamientos capciosos, inteligentes, humanamente hablando, discursos artificiosos, no, sino cómo llegó y les habló. Fíjate cómo dice ahí, sino, o sea, yo les hablé con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, aquí la palabra demostración del Espíritu y de poder generalmente se interpretan como haciendo milagros y todo ese, pero fíjese que no, en este caso no fue así, porque la palabra aquí demostración viene de una palabra griega, apodeisis, y esta palabra significa, escúcheme bien, demostración poderosa con argumentación de la palabra de Dios. O sea, los argumentos humanos que rigen las mentes de la gente que no conoce a Dios tenían que ser derribados con argumentos que son los pensamientos de Dios, ¿sí? Argumentos que son capaces de transformar las vidas de las personas, demostración de poder. La única manera que nosotros debemos argumentar cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, de Jesucristo, es el evangelio mismo, la palabra de Dios. Porque si ellos lo que escuchan y no está en la palabra, basan su fe en eso, no es una fe, no va a tener una fe bíblica, una fe eficaz. Por eso Pablo decía, yo por eso no fui hablándoles de esa manera. Yo tuve que hablarles con argumentos basados en la palabra de Dios. Versículo 5, aquí está, mira. Para que vuestra fe o su confianza en Dios no esté fundada o apoyada en la sabiduría de los hombres. Usted escucha un motivador como Alex Day y todo ese tipo de gente que anda ahí motivando lo que usted sea exitoso y todo ese rollo, que desgraciadamente eso se ha metido a la iglesia. Bien, usted puede escuchar y palabras sabias. Dice, ay, mira, sí es cierto lo que está diciendo. Pero escúcheme, esas palabras de hombres, esos discursos persuasivos, no tienen poder para salvarlo del infierno. No tienen poder para transformar su vida. Y si usted basa su fe, mira lo que dijo Alex Day, lo que dijo fulano de tal, el predicador sultano de tal, que habla y habla y habla y no habla la palabra de Dios. Entonces, usted está fundamentando su fe en la sabiduría de los hombres. Pero Pablo decía, no, yo tengo que hablarles de esta manera, hablándoles la palabra de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Ahora, aquí la palabra poder de Dios es la palabra dunamis, de donde se traduce la palabra dinamita.
Y tiene distintos significados esta palabra, dunamis o poder. Se refiere a poder milagroso efectivamente, pero en este caso, como el contexto es de argumentación con la palabra de Dios, otro de los significados que se aplica en este contexto es la palabra eficacia. Digan todos eficacia. Eficacia. Entonces, yo quiero que basen su fe en la eficacia que tiene la palabra de Dios, que es la única capaz de transformar y de darte una certeza y una seguridad para que tú enfrentes las situaciones que se van presentando en la vida. Eficacia. Fíjate, la Biblia en Hebreos 4:12 dice así. Dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva, viva. ¿Por qué viva? Porque contiene la vida de Dios, el zoe de Dios. Y el cristiano se alimenta, como es una rama injertada junto a la vid, que se alimenta de la savia, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y es la que nos da vida constante y permanente. Pero luego añade otra palabra, eficaz. Y aquí la palabra eficaz se traduce de un vocablo griego energés, de donde se deriva energía. Entonces, ¿qué significa esto? Lo siguiente, que la palabra de Dios tiene el poder y la energía, solamente la palabra de Dios, para conseguir y darnos resultados eternos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es tan viva y tan eficaz, tiene tanto poder la palabra de Dios, que dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que era muy aguda, que al penetrar se iba como mantequilla, ¿verdad? Y precisamente esa es la idea de simbolizarla como una espada de dos filos. Porque esta palabra viva y eficaz penetra profundo. Y dice aquí, hasta partir el alma, significa dividir el alma y el espíritu. O sea, las cosas del alma y las cosas del espíritu las divide perfectamente. Y tú te das cuenta cuál es la verdad de Dios, aunque no nos guste oírla. Esa es la eficacia de la palabra de Dios, que tiene ese poder para penetrar, dividir las cosas, divide perfectamente los pensamientos, las intenciones, dice, divide las coyunturas, los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo del ser humano, y discierne, o sea, saca en evidencia, eso significa los pensamientos y las intenciones del corazón. Precisamente por eso es que es necesario que los cristianos prediquemos la palabra de Dios. Cada tema que se toque, que esté en la palabra de Dios, tiene ese poder. Si tú, por ejemplo, piensas que te puedes divorciar por cualquier cosa y cuando escuchas la palabra de Dios te confronta y te dice que no es verdad, allí ya tus pensamientos los sacó en evidencia. Y es allí cuando a muchos no les gusta escuchar la verdad. Por eso muchos predicadores diluyen las verdades del evangelio para quedar bien con sus oyentes, porque les gusta ser aplaudidos, les gusta ser felicitados, les gusta que les estrechen la mano o que les pidan un autógrafo, y no son capaces de hablar la palabra de Dios. Entonces la diluyen toda, y todo eso que sueltan, la gente cree que es palabra de Dios y ponen su fe en la sabiduría de los hombres y no en la palabra de Dios, que es el poder de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 1:16. Hoy parece que este versículo tiene poco o casi nada que ver con un número enorme de predicadores en la actualidad. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. Fíjate, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Fíjate, es muy común, sobre todo a los principios de tu vida cristiana,
te conviertes a Cristo, pero no tienes muchos argumentos, no conoces mucho. Entonces alguien te dice, oye, que tú te hiciste cristiano, y lo primero que sientes es temor de decir que sí o no. En muchas ocasiones, no todos, pero en muchas ocasiones, oye, que tú vas allí a esa tal casa de oración y te avergüenzas. Dices, no, yo no, me llevaron a fuerza. No, pasaba por casualidad y me metí aquí. Ahora, pero en realidad aquí lo que se refiere es a la predicación, a la proclamación del evangelio. O sea, Pablo decía, yo, dice, no me avergüenzo de predicar la palabra de Dios, que aunque les guste o no les guste, es lo que la gente necesita oír. Yo no me avergüenzo de predicar las verdades de Dios, porque si yo predico la verdad de Dios, la gente va a basar su fe en lo que Dios ha dicho. Y aunque le duela y le requete duela, si se humilla, la cree, se arrepiente, esa palabra es poderosa para hacerlo nacer de nuevo y hacerlo un hijo de Dios. Entonces decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Dice allí, salvación. Ahí está. Y la palabra salvación, en el griego sozo, es muy amplia. En primera instancia significa salvación de la condenación del infierno, pero también incluye sanidad, provisión, sustento de parte de Dios. Entonces, es la palabra que necesita ser proclamada y usted escucharla, basar su fe en esa palabra que tiene allí en la Biblia y no avergonzarse, porque esa es eficaz para todos. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, sin distinción de cultura, raza ni de religión siquiera. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Este era un cobrador de impuestos. Él había oído hablar de Jesús. Algo pasó en su corazón cuando empezó a oír de Jesús y lo que Jesús hablaba. Entonces dice la escritura ahí en Lucas 19, si usted la va buscando, dice que Zaqueo era pequeño de estatura y escuchó que Jesús iba a pasar cerca de su casa. Entonces, como era bajo de estatura, subió a un árbol y Jesús iba caminando y miren qué cosas, se detuvo Jesús. Imagínense la escena, ¿no? Todos lo van siguiendo y él va al frente. Se detiene debajo de un sicómoro, que era un árbol sumamente frondoso. Se detiene y los demás así como, ¿y ahora el Señor por qué se detiene? Se detiene y lo que hace es elevar su rostro y dirigirse a Zaqueo. Estaba chiquito, pero mira, por más chiquito que estés, el Señor te ve. Y le dijo, Zaqueo, desciende de ahí porque voy a ir a posar a tu casa. Fíjate, todo lo que él había oído hablar de Jesús, había oído lo que Jesús hablaba, y esa palabra produjo en él fe, una acción, una fe que la puso en acción, y por eso hizo el hecho de subirse al árbol, estaba dando la demostración que algo se estaba fundamentando en su interior. Y como prueba de que él estaba siendo influenciado y tocado o confrontado por la palabra de Dios, se subió al árbol. Y Jesús conoce todas las intenciones del corazón. Y fíjate lo que dice en Lucas 19:8. Bueno, Jesús llega a su casa, Zaqueo lo recibe. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí hay algo bien interesante. Jesús nunca le pidió que hiciera eso, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que produjo que él reconociera que era un hombre fraudulento, que había robado a la gente? ¿Saben qué fue lo que produjo esa convicción? La palabra de Dios que escuchó de labios de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo puso su fe, su certeza y convicción en Jesús, plenamente confiado. Entonces la fe eficaz, escúchame bien,
te hace descansar en Dios y su palabra. Nota que dije fe eficaz. Hay una superfe que se predica por ahí, que superfe, pero no está ni siquiera basada en la palabra de Dios, o en versículos sacados del contexto, y al rato vamos a ver algunas consecuencias de eso. Pero la fe eficaz, la que tiene la energía de Dios, la que produce resultados, es esa fe que te hace descansar en Dios y en su palabra, o sea, lo que dice allí. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a una, escúchame bien, y aquí viene lo importante para notar la diferencia de lo que es cristianismo o religión. Tomo el pensamiento. La fe eficaz te hace descansar en Dios y su palabra en base a una relación personal. ¿En base a qué? A una relación personal que cada quien debe tener con Dios. Si tú eres cristiano, tú no puedes estar sustentado en la fe de otro. ¿No? Tú tienes que operar tu propia fe que ha nacido de escuchar la palabra de Dios, y tú la pones en acción por ti mismo. Hay ocasiones en que nosotros la usamos a favor de otros, pero hay gente aún metida en las iglesias que no son capaces de tener fe porque no están confiando, fíjense bien, en la palabra de Dios ni en Cristo, sino están confiando en que tú, que tienes una relación personal con Dios, ores por ellos. Ahora, ¿eso significa que no se puede pedir oración? No, no estoy hablando de eso. La Biblia habla de que oremos los unos con los otros. Pero aquí lo que estoy hablando es lo que es la esencia de la fe, ¿sí? Que es producto de una relación personal que cada uno debe tener con Dios. Si tú no tienes una relación personal con Cristo, con Dios a través de Jesucristo, no tienes fe. Intentas tener fe, tienes esfuerzos de fe, pero es un desastre todo lo que te sucede. A todos, recuerden que a todos nos suceden las circunstancias de la vida. Los ríos dan con ímpetu, pero unos, como están sustentados, sentados en plena confianza en la roca de la palabra de Dios, no se cae. Pero el que oye y no hace, o sea, no pone en acción esa fe que dice tener, llegan las circunstancias de la vida, golpean y se caen. Son los que apostatan de la fe, son los que se van, los que se desaniman. Algo falta, algo sucede. Entonces, la fe no debe basarse, pongan mucha atención, esto es muy importante. La fe no debe basarse en lo que Dios ha hecho en otros cristianos. Voy a repetirlo, porque parece contradictorio, pero no. Voy a decirlo de nuevo. La fe no debe basarse en lo que Dios ha hecho en otros cristianos. ¿Por qué? Porque somos diferentes y Dios trata con sus hijos de diferente manera. Es decir, que lo que Él ha hecho en mi vida, en circunstancias que yo pude haber tenido, no necesariamente lo va a hacer contigo de esa manera. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque somos diferentes, tenemos diferentes circunstancias. El propósito de Dios y el trato de Dios para cada uno de nosotros es totalmente diferente. Trató muy distinto a Bernabé que a Pablo, que a Pedro, que a Juan, ¿sí o no? Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente. Ese ha sido un gran problema en muchas iglesias que invitan a alguien a que comparta su testimonio. Porque luego los oyentes creen que Dios va a obrar con ellos como lo hizo con el hermano del testimonio. Y como lo que está dando es su testimonio de cómo Dios obró, eso no es la predicación de la palabra. Y el testimonio de una persona se sustituye por la palabra, por la predicación de la palabra de Dios, y el testimonio de una persona suplanta la predicación de la palabra, que es la que la gente necesita oír, es suplantada por un tremendo testimonio.
¿Cuántas veces han visto, al menos en este lugar, que alguien se le dé toda la hora para que explique su testimonio? ¿No? Ni lo verán tampoco. ¿Les parece extraño eso, verdad? Porque ¿saben qué es lo que produce eso? Religión. Porque, por ejemplo, si yo fui un matón, narcotraficante, quién sabe cuántas cosas, entonces Dios trató conmigo y les estoy contando, yo maté a 4 y no sé cuánto, y trafiqué toda la droga allá a Estados Unidos, y luego me explotó una granada y quién sabe cuánto, y me desfiguró el rostro, pero luego el Señor milagrosamente usó a los médicos, y empiezo a dar mi testimonio y todo. ¡Ay, qué tremendo, poderoso! Entonces tú estás pensando que Dios está obligado a obrar contigo de la misma manera que el que está dando el testimonio. Una vez oí un testimonio, miren, esto sucedió ya en el norte del país. Una señora, y yo esto ahorita viene a mi mente, lo he contado en otras ocasiones. Una señora subió a testificar, porque hay iglesias donde, bueno, llegó la hora de los testimonios. Bueno, está bien, pero estos no deben suplantar la predicación del evangelio. Y en ese caso subió una señora y dijo: hermanos, dice, estuve creyendo y esperando por el bautismo del Espíritu Santo como 10 años y Dios no me bautizaba. Pero ¿qué creen? Dice, el sábado antepasado, o qué sé yo, dice, estaba yo en mi casa, eran las 8 de la mañana. Mi esposo me dijo: hazme un desayuno, quiero huevos fritos con un poco de tocino. Entonces yo tomé la cacerola y puse aceite, y mientras los cocinaba, que me llena del Espíritu el Señor. Entonces, hermanas, les comparto esto para que ustedes mañana a las 8 de la mañana. Yo dije: no puede ser. El problema es que estaba el pastor, amén, amén, decía el pastor, y la gente, amén, amén. No, hermanos, eso es fundamentar tu fe en el testimonio de otro, y eso es clasiquísimo en las iglesias cristianas, y es un grave error. Por eso ningún testimonio debía de suplantar o debe suplantar la enseñanza de la palabra de Dios, porque entonces tu fe estará basada en la experiencia de otro. Si yo les digo ahorita, ¿cuántos están enfermos? No todos están enfermos, ¿verdad que no? ¿Cuántos tienen una necesidad económica? No todos tienen una necesidad económica. ¿Cuántos tienen problemas con su hijo adolescente? No todos tienen hijos adolescentes. ¿Me estoy explicando? Entonces, todavía la cosa se pone peor cuando el del testimonio les dice a todos los oyentes lo siguiente, o algo parecido así como: si Dios lo hizo así conmigo, también lo hará con ustedes. Y todos dicen amén. Entonces ellos, los oyentes, están creyendo en que Dios lo va a hacer exactamente igual que como lo hizo con el del testimonio. Enséñeme un solo ejemplo en la Biblia en el cual Jesús hizo exactamente lo mismo con 2 personas. Todos los casos fueron totalmente distintos. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros queremos meter a Dios en una cajita? Por eso, si yo tengo una experiencia de que me fui al tercer cielo y que no sé qué, y que allá escuché, y entonces yo me paro aquí o en una convención de pastores y les digo: hermanos, todos tienen que irse al tercer cielo. Hoy anda una onda ya que viene de los Estados Unidos hacia acá, una onda, porque no está fundamental la palabra de Dios, y es el hecho de que por ahí alguien asegura que habló cara a cara, así cara a cara, que entró Jesús así en cuerpo y alma y todo, así cara a cara, y habló con él. Le dijo: yo soy Jesús, y le enseñó las llagas en sus manos y en su costado. Entonces él pues estaba contando su testimonio, pero él estaba asegurando que si tú crees y buscas su presencia visible en tu cuarto,
tú lo vas a poder ver. Y todos los hermanos, amén. Y lloran los hermanos. Lloran. Ahora, ¿tú crees que Dios se les va a aparecer a todos? Yo no niego que Dios se puede revelar como se reveló a San Pablo. Pero normalmente no es así que Él opera. Es lo menos que Él hace. ¿Por qué? Porque entonces la persona va a creer porque vio. Entonces ya no sería una fe sustentada precisamente en lo que Él ha dicho. ¿Se acuerdan de Tomás? Tú creíste porque me viste a mí. ¿Qué si no me hubieras visto? ¿No hubieras creído? Entonces ya viene esa onda por ahí, y ya están asegurando muchos por ahí, gente despistada en la palabra de Dios, basando su fe, porque puedes entrar en un trance, y es tanto el deseo de tener una experiencia así, que se te puede aparecer otra cosa que parezca de Dios. Ya ven la gente cómo es. Dice, ay, mira, le está saliendo sangre a la imagen del Cristo crucificado y está sangrando. Y se ven ahí los reporteros y dicen, sí, sale una gota y todos, fíjense, porque la gente quiere ver esas cosas. Entonces ya se está basando la fe en cosas que vemos, y lo que es peor, en lo que Jesús o Dios hizo en la vida de otros. Eso solo produce religión, no produce cristianismo. Y es cuando los creyentes caen en prácticas, en ritos, en ceremonias. Y luego viene la frustración cuando no llegan los resultados que esperaban. Nunca se me olvida de un pastor que yo conocí hace muchos años que decía, ¿sabes qué, Chuy? Yo tengo una convicción que un día Jesús va a entrar a mi cuarto. Se me hace que ese fue el que empezó con ese rollo. Y yo le dije, bueno, ¿y si no entra visiblemente qué? No, es que esa es mi oración, decía. Esa es mi oración. ¿Saben? Hasta la fecha ya no están en el ministerio, no está pastoreando. Está frustrado y déjenme decirles, jamás se le apareció Cristo. ¿Y saben de dónde lo agarró? De un maestro de las Escrituras, respetable, en este caso, que evidentemente o efectivamente él estaba en una situación muy difícil de enfermedad y Cristo entró a su cuarto y lo vio. Y dice que lo tocó y se sanó completamente. Este hermano tuvo la precaución de dar su testimonio breve, pero siempre enfatizando la palabra de Dios, que eso es lo correcto. Entonces nuestra fe no debe estar basada en lo que Dios hizo por otros. Nos puede inspirar, pero Dios no puede hacer, o sea, no está obligado a hacer lo que hizo con el otro de la misma manera, ni a manifestarse de la misma manera. Por eso si alguien estuvo un día en la presencia de Dios y era fuerte la presencia de Dios, tan convincente y aterradora, qué sé yo, cómo llamarle, de pronto cayó al suelo y fue una experiencia espiritual. No lo puedo negar que puedan suceder. ¿Saben cuál es el terrible error? Que ese predicador, ese cristiano, se pare en un púlpito, haga un video y comience a decir que todos deben tener la misma experiencia. Todos deben caerse, todos deben de hacerlo así, qué sé yo. Ese es un gravísimo error. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Eso lo único que produce es religión, porque entonces comienzan a hacer ritos, comienzan a hacer ceremonias, prácticas. A ver, tiene que ser por la derecha, de uno en uno. A ver, vamos a ver. O sea, yo no niego lo sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. ¿Ustedes creen que no haga milagros? Pero sí, a cada rato. Pero nosotros somos religiosos y lo encasillamos al Señor, y no es así. La fe eficaz es la que descansa en la palabra, escúchame, específica, que Dios te da a ti en tu situación particular y en tu situación y circunstancia particular. Es decir, que tú, por eso se necesita la relación personal con Dios,
que tú, o mejor dicho, que tu fe debe descansar en la revelación de Dios que Dios te da a ti acerca de tu situación. No sé si me explico. Mira, vamos a ver Colosenses 1:9 para abundar un poco. Voy a repetir. La fe eficaz es la que descansa en la palabra específica que Dios te da a ti en tu situación. Por ejemplo, voy a reiterar, todos los que estamos aquí en este auditorio, en este momento preciso, tenemos diferentes circunstancias. ¿Están conscientes de eso, verdad? Por pura lógica elemental nos damos cuenta de eso, ¿no? Ok, entonces, yo necesito fe para sobrellevar esa prueba, esa tentación, esa necesidad, para creer que voy a recibir, qué sé yo. Pero Dios me va a dar una palabra específica en la cual, como es viva para mí por mi situación, yo la voy a creer y eso me va a hacer descansar en la palabra que Dios me está dando para mí. Una particularidad entre muchas y cualidades que tiene la palabra de Dios es que, por ejemplo, yo estoy hablando de esto y yo he dicho ciertas cosas de la palabra y basado en la palabra, pero muchos de ustedes están recibiendo una palabra de Dios que yo ni siquiera, Chuy Olivar, ni siquiera he mencionado. ¿Cuántos les está pasando eso ahorita? O sea, que Dios les está mostrando. Ay, entonces, y el Señor te está diciendo, efectivamente, esto es para ti. Cosas que yo ni siquiera he mencionado, y ya el Espíritu Santo toma esa palabra y comienza a repartirla a cada uno según su necesidad. Por eso es que tu fe no debe estar basada en la fe de otros, o soportarte en la fe de otros, o esperar que Dios va a obrar como lo hace con otros. No, Colosenses 1:9. Aquí está muy importante, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Algunos dicen sí, otros se quedan así como asustados. Otros dicen no. ¿Sabes cuál es la única manera de que tú puedas ser lleno del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual? Tu relación personal con Él. El estudio de la palabra, la oración. Si tú no tienes relación personal con Él, no vas a saber cuál es su voluntad. Entonces, ¿dónde vas a basar tu fe? Hay gente que me escribe correos y me dice: pastor, ando muy mal. Al menos son sinceros. Dice: ando muy mal, ando en unos pecados que me da vergüenza contárselos, pastor. Dice: ¿qué consejo me da? Mire, no tengo relación con Dios, deme un consejo. Imagínate que me agarre dando consejos al sin ton y son. Mira, entran muchos correos electrónicos por razón de la página, pero no todos los contesto como la gente quiere que les conteste. Ya me han agarrado tipo Walter Mercado como que me consultan. Fíjate, dice: ando mal con Dios, traigo unos pecados horribles, no tengo comunión con Dios, pero dígame, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? Y tú dices, una vez estaba yo y lo dije: ay, Dios mío. Estaba uno de mis hijos por allí, ¿no? Mi hija. Y me dice: ¿qué pasó, papá? Y le digo: es que mira la pregunta, hija. Entonces ya se la digo y dice: le digo: ¿verdad que está hasta con un alto nivel de ingenuidad, de ignorancia? Y luego me dice mi hija: pero no te desesperes, papá. Dice: porque la gente sí está esperando que le digas algo, pues simplemente diles lo que. Bueno, sí, tienes razón. Entonces lo que le contesté a esta persona es: arrepiéntete de tus pecados.
Eso no estaba esperando que yo le contestara, ¿verdad que no? ¿Cómo es la manera de que tienes comunión con Dios? ¿Ya naciste de nuevo? Le dije. Si no has nacido de nuevo, escucha toda esta serie que es del tema. 16 temas. Después me hablas o me escribes. No, es que somos buenísimos para la religión. Otros escriben y dicen, ay pastor, pues yo no leo la Biblia porque pues ni la entiendo, pero yo quiero que usted me discipule. ¿Yo? ¿Y luego tu pastor qué hace? No, pues dice que no tiene tiempo. Pues no diezmes. ¿O no? Se quedaron muy serios. Pues no, porque tiene que hacer su trabajo, ¿sí o no? Entonces yo le digo, no, yo los mando con su pastor. No, dile a tu pastor que desquite lo que le pagan. Yo soy bien claridoso, porque Dios es bien claridoso. La verdad no nos gusta escucharla, pero esa es la verdad de la palabra, y es la única que nos hace reaccionar, aunque algunos se salen a la mitad de la enseñanza, no les gusta. Ya ven que la Biblia dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces dice, fíjate, Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? Pero luego dice, en toda sabiduría de Dios. Pero luego añade otro elemento más, inteligencia espiritual. Eso está tremendo. Ahora, ¿para qué Pablo oraba que los cristianos de Colosas fueran llenos del conocimiento de su voluntad, que solo viene a través de la relación personal y puesta la fe en la palabra de Dios, que es la que te hace descansar? Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, hace ya unos meses me entró un correo, venía de Europa, y decía, pastor, pues yo tengo 33 años de edad y me voy a casar. Mi esposa tiene 32 años, decía, o la que va a ser mi esposa. Dice, pero de toda la familia, nada más mi papá, mi mamá, el papá de ella y la mamá de ella, y ella y yo somos cristianos. Ni tíos, ni primos, ni nada. Dice, entonces, no sé qué hacer en nuestra boda. Si les contrato un conjunto para que bailen y les traigo unas botellas de vino italiano. Bueno, ya dije dónde era, no quería decir. Porque pues ellos no son cristianos y pues ¿te imaginas? Un cristiano, no sé qué hacer. Doctora Corazón, dígame por favor. Ay, me desespera. Sí me desespera. Yo le soy sincero, me desespera tal ignorancia. Me desespera tanta falta del conocimiento, mira, básico. Ahora, Pablo dice, tienen que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Tienen que tener la sabiduría y la inteligencia. Pero ¿cómo viene? A través de la relación personal y de poner tu fe completa en el Señor y en lo que Él te está hablando a ti en la palabra. Para eso se necesita hacer lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12. Búsquenlo. Romanos 12, versículo 2. Yo sé que algunos dirán, y yo lo reconozco, ay, pues no debe desesperarse. No, está bien. Estoy mal yo, porque desesperarme. Pero ese no es el meollo del asunto aquí. Ese no es el centro del punto, de que si me desespero yo o no. Sino, si lo que estoy diciendo es verdad o no. Usted me puede decir, ay, mira, el pastor se desespera. Sí, me desespero. Pero eso no es el punto.
pero vamos allá a Romanos 12:2. Fíjate lo que dice, ¿eh? Ahora, si estos cristianos no leen la palabra, no estudian la palabra, por eso hacen ese tipo de preguntas. A veces yo les digo, ¿cuánto tienes de cristiano? A veces me dicen, 2 meses. Ah, bueno, entonces tú ya le bajas un poquito, ¿no? Ah, bueno, pues está recién nacido, está el chupón ahí, el chupete, el vivir allí, ¿no? Pero cuando me dicen, tengo 20 años, y todavía te lo dicen así con orgullo, yo tengo 20 años en el Señor. Ay, 20 años y no has crecido. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Aquí siglo significa mundo, a la clase de vida del mundo, y conformarse es amoldarse en el griego. No te amoldes, no te hagas a ellos. No se amolden a este mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el entendimiento es donde están los argumentos, las ideas, ¿no es cierto? Los pensamientos. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, para poder renovar nuestro entendimiento, fíjate bien, para que comprobéis, para que tengas la certeza, la convicción de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí es donde está el punto central, hermanos. Si, al menos en esta congregación, si los que predicamos aquí no les predicamos la palabra de Dios, al menos cuando usted viene, entonces usted, ¿cómo va a renovar su entendimiento? ¿Cómo va a tener una base sólida de fe y convicción, certeza en lo que dice la palabra, si lo único que le decimos son frases célebres o frases motivacionales? ¿Cómo ustedes van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si lo que les estoy diciendo es, hágale como yo le hago, exactamente así, y va a ver que Dios le va a obrar a su favor? Yo recité con fe 10 veces el Salmo 91. Hágalo, o la oración de Jabes, dígala todos los días con fe y convicción. Fíjate cómo usan palabras que están en la Biblia y te dicen medias verdades, pero lo único que están produciendo es religión. No están produciendo que la gente tenga hambre y que se alimente de la savia. Cada rama está pegada a la vid, ¿sí o no? Él es la vid y nosotros, ¿qué somos? Las ramas. Entonces, cuando tu fe descansa en la voluntad de Dios para ti, Él te da la confianza, o Él te la confirma, mejor dicho, esa voluntad con su palabra. Y es cuando se desvanece la inseguridad, porque Dios te habló. Tú estás convencido cuál es su voluntad. Y es cuando experimentas la fuerza de Dios, porque estás convencido que Dios te habló. Y cuando Dios te da esa palabra específica para ti, entonces tú puedes enfrentar cualquier situación y circunstancia que estés pasando, que te agobie o que te confronte o que estés ahí en esa necesidad o en esa situación. Tú vas a tener esa fe y esa convicción. Ahora, acuérdense, hay una historia. Vayan abriendo su Biblia en Daniel capítulo 3. Esta historia está del versículo 1 al 18. No vamos a leer toda la historia, pero las historias en la Biblia como esta están para infundirnos fe. Pero acuérdense, no necesariamente Dios obra igual con cada uno. El propósito es infundir fe de que Dios va a obrar de una manera específica. Por ejemplo, ¿se acuerdan que a Pablo lo salvó varias veces de la muerte? Una vez lo apedrearon, pero no se murió, ¿se acuerdan? Y Dios lo salvó. Pero no le pasó lo mismo a Esteban. A Esteban lo apedrearon y murió.
Todos los apóstoles, salvo Juan, murieron martirizados o murieron como mártires. Juan no, Juan murió de muerte natural, murió de ancianito. ¿Por qué? Porque Dios así quiso. No se nos olvide, nunca dejemos de tener presente la soberanía de Dios. Y es en base a esa soberanía que Él obra, porque Él conoce todo, también su omnisciencia, que Él conoce las circunstancias de todos y Él obra en su soberanía como Él quiere, de la manera que Él quiere. Y esta historia es tremenda porque el rey Nabucodonosor había dado una orden de que cuando sonara, había una estatua ahí tremenda que había mandado a hacer, y dio una orden de que al sonar la música todos debían postrarse, y que suena la música. Pero había unos esclavos hebreos ahí, entre ellos Daniel, pero aquí eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos se quedaron de pie así y no se postraron. Y fueron y le dieron la noticia al rey, y el rey se enojó y dice: ¿cómo no? A ver, tráiganlos. ¿Por qué no se postraron? No, fíjate lo que dice en el versículo 17, porque dice: si ustedes no se postran, ustedes van a ser echados al horno de fuego, ardiendo. Y fíjate lo que contestaron estos hombres. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Noten que ellos no dudan que Dios los puede librar. ¿Lo están viendo ahí? Ok. Nosotros, dice, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, y fíjense, aquí está la fe, nos librará, dice. Están hablando con fe, nos librará, pero no es la típica confesión positiva de la superfe, de los esotéricos, esos que andan por ahí metidos en las iglesias. No. Fíjense, seguimos leyendo. Versículo 18. Porque los de la superfe y de la confesión positiva no dirían lo que dijeron en el versículo 18. ¿Sí o no? ¿Qué dijeron? Y si no, entonces ellos sabían que Dios podía librarlos, pero ellos conocían a Dios soberano y decían: bueno, nosotros tenemos fe, Él puede hacerlo, pero si no es su voluntad. En ese momento no sabían ellos, pero tenían fe. ¿Qué es lo importante? Conocer a Dios y lo que Él ha dicho. Entonces ellos dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos 3 marcaron una diferencia ahí. Es decir, ellos estaban contemplando los 2 aspectos de la soberanía de Dios, del poder de Dios, que Dios puede todo, pero a veces Dios permite. Pero ellos nunca perdieron la fe, hermanos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento San Pablo nos revela que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Ese es el punto. Ahora, ese solo versículo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para... Ese versículo, hermano, si tú pones tu fe, la sustancia, la certeza y convicción en ese versículo, es que vas a poder estar tan seguro y no vas a claudicar ni a traicionar el evangelio ni a Dios. Te haga Dios lo que le pidas o no te lo haga, porque tu confianza es mucho más allá de las circunstancias terrenales. ¿Me expliqué o no? Y si no, de todas maneras no nos postramos. Tremendo ejemplo ahí bíblico. Entonces, vámonos sobre el final. Mira, la fe eficaz te ayuda a descansar en Dios en cualquier circunstancia. La fe eficaz. Si estás enfermo, habrá una fe que Dios te infunda a través de su palabra. Si estás en situación conflictiva o diversas pruebas de todo colores y tipos y sabores, habrá una palabra específica que tú debes de descubrir. ¿Cómo? A través de tu comunión con Dios y del estudio de la palabra de Dios. Dios te va a dar una palabra. Por eso, y lo vuelvo a mostrar y a enseñar, si antes de empezar la reunión usted se acerca conmigo a decirme: pastor, ore por mí, yo no voy a orar por usted.
¿No? ¿Saben qué está pasando ahí? Ellos vinieron buscándome a mí. Ese es un error terrorífico. Entonces yo les digo, no, mira, yo no voy a orar por usted. Y me miran así como diciendo, para eso está. Y luego yo les echo una mirada así como diciéndole, ¿y a eso viniste? Buscándome a mí. Entonces yo lo que les digo es, mire, después de la reunión, acérquese conmigo. Si todavía necesita que ore por usted, oro, con mucho gusto. Y pasó hace 2 domingos. Una persona se me acercó y le dije, no, y me miró así como, y se sacó de onda. Y le dije, mire, usted nada más confíe en lo que le estoy diciendo. Pues no estaba muy convencida y así como que hizo media cara así y dijo, me largo de aquí. No, así no dijo. Y vino y se sentó y estaba allí con el marido. Entonces yo prediqué. Vino en toda la reunión, la alabanza, la adoración, todo ese asunto, la palabra, la exhortación, todo, en fin. Y al final yo le hice una seña y me dice, ya está todo, dice. Ya me habló Dios, dice. Imagínese. Yo mismo necesito adorar a Dios y no voy a permitir que usted me interrumpa mi adoración a Dios. ¿Cómo la ve? Nomás para que ore por usted. Mejor agárrese de Él. Yo les enseño a que dependan de Él, no de mí, pobres de ustedes. Es más, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que puedo orar por ustedes al final, pero antes no. Porque la palabra de Dios, yo estoy convencido que tiene poder para dar y repartir y infundirles fe para cualquier situación en la que ustedes estén y descansar en esa fe. Y es entonces cuando tú descansas en esa palabra que Dios te da, que es cuando estás permitiendo que Dios se encargue de la situación. Descansen, hermano. ¿Por qué les dijo Jesús, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Ya les expliqué qué es lo que los tenía cargados y cansados. La religión, hermanos. Los esfuerzos de agradar a Dios y de querer solucionar cosas, pero no, su fe no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Pero vengan a mí, dijo. No dijo vayan con aquel otro. No, vengan a mí. Un último ejemplo de esto. Mateo 8, versículo 5. Esto es la historia de un centurión romano. Vea qué historia. Mateo 8, versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un soldado romano, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Fíjate, la palabra de que va a vivir en el cielo, de que no, necesita una palabra específica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, que era una palabra de sanidad. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Con eso me basta. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que pasa es que este era un gentil, no era judío. Es decir, que ese centurión seguramente había oído a Jesús hablar. Había visto cosas que Jesús hacía. Cuando tuvo la necesidad fue a Jesús. Noten que no fue a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de sus ayudantes. Fue directo con Jesús. Dame una palabra, Señor. Con eso basta. Y Jesús lo mira y dice, ni en ninguna parte de Israel he hallado tanta fe como este hombre. O sea, para vergüenza de los que dicen que son hijos de Dios, o en ese caso el pueblo judío. Qué historia, ¿no? Terminamos. El cristianismo entonces no son fórmulas, hermanos.
No son ceremonias ni ritos que tú haces para obtener algo de Dios. El verdadero cristianismo consiste en poner tu fe basado en la palabra. Pones tu fe en Jesucristo y descansas en Él. El religioso siempre está confiando en su propia sabiduría. El religioso siempre está confiando en sus actos religiosos. Pero el religioso siempre vive inseguro y ansioso y constantemente está trabajado y cargado. Siempre está así el religioso. Pero el verdadero cristiano vive en Cristo. Se alimenta de la vid que es Cristo. Y sabe que Dios es la fuente. Y que su palabra es el sustento de su fe. Por eso el cristianismo es la enseñanza de confiar plenamente en Cristo. Ese es el cristianismo, hermano. Yo no quiero vivir religión. Una vez me preguntaron, ¿y cómo le haces? Un pastor me preguntó, él empezaba en el ministerio y me dijo, oye, Chuy, ¿cómo le haces? Así me dijo, ¿cómo le haces para pastorear tantas ovejas? Le digo, no, pues yo descanso en el Señor. Le digo, si yo lo hiciera en mis fuerzas ya me hubiera muerto. Ya me hubiera dado un infarto. Ya estuviera todo, qué sé yo, bilioso y todo así, todo mal, todo artrítico ahí de cuanta cosa. Si yo tratara de hacerlo en mis fuerzas, hermanos, eso nadie lo puede hacer. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué hago? Dime. Y Él siempre me dice. 5 minutos antes de entrar a compartirles, me sentía mal físicamente. Tenía un dolor de cabeza, así que si el Señor me hubiera dicho, te doy la oportunidad de que vete a descansar, y le voy a decir a Chuy García que ahorita suba a predicar, yo me hubiera ido, pero sé que Dios no obra de esa manera, ¿entienden? Entonces, digo, Señor, pues estoy débil, estoy cansado, me duele, me siento mal. Pero hermanos, 20,000 veces me ha sucedido lo mismo. Si no confío en que me siento bien, no, yo estaba ahí y oré y le dije, Señor, yo confío en tu palabra, siempre me has ayudado y no va a ser la excepción, ayúdame. Entonces yo descanso, ¿entienden? Si no, olvídense. Bueno, en cuanto empecé a hablar, se fue el dolor de cabeza. ¿Qué es esto? Estamos aprendiendo a descansar en Él. Y cuando tú descansas en Él, obras en Él, porque estás en Cristo. Entonces comienzas a vivir cristianismo, no religión. Cierra tus ojos un momento. Porque no es difícil entender que todos tenemos situaciones que enfrentar, pruebas de fe. A lo mejor estás como en un horno de fuego, te está a punto de ser metido al horno de fuego. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor, qué sé yo. Pero habla con Él. Ve con Él como Zaqueo.